Ok, muy buen día, tarde, noche, no sé a qué horas vayan ustedes a ver esta predica. Hoy me encuentro acá en mi casita, día de elecciones, 19 de junio del 2022, en Villavicencio, Colombia, población del Meta. Y es un gusto para mí, pues, darles este devocional el día de hoy y que es parte del servicio de la Iglesia de Cristo en Villavicencio. Quise grabarlo porque pues la intención hoy era que hubiéramos estado en Puerto Gaitán, pero a causa de las elecciones no pudimos viajar. Entonces decidí hacer un devocional para algunos hermanos que pudieran venir. ¿Listo? Voy a empezar con una oración y luego arrancamos con el devocional. Y ya terminamos con la oración por la Santa Cena y la ofrenda de los que estamos acá. Entonces les pido el favor de que me acompañen en una oración. Cariñoso Señor, Dios Rey, te doy muchas gracias por esta bella mañana, por este día, Padre Santísimo. Gracias por tu amor y tu bondad, Santo Rey. Gracias por todo lo que nos das, nos brindas, Dios, sobre todo la vida y este aire para respirar y vivir, Señor. Gracias. Señor Dios, hoy es un día importante en Colombia, es un día de elecciones, se está eligiendo el presidente por los próximos 4 años, bueno, por los próximos 4 años, por ahora, porque no sabemos esa persona que suba qué vaya a hacer o quién vaya a hacer y lo que vaya a decidir, pero te ruego por favor que, bueno, al final de cuentas, me acuerdo de Primera de Samuel capítulo 8, cuando el pueblo te desechó a ti, Señor, porque así está ahí escrito, y decidió tener un rey humano y tú por medio de Samuel les dijiste que no, porque ese rey los iba a tratar de cierta manera. Y el pueblo aún así dijo que no, que ellos querían un rey humano, Santísimo Dios, y tú al final accediste y les entregaste un rey humano. Y hasta el día de hoy hemos tenido reyes y gobernantes humanos que nos han subyugado, que nos han maltratado, que nos mantienen en alguna pobreza, Señor, a unos más que a otros, Padre mío, y que solamente piensan en el poder y en ellos mismos antes que en el pueblo y en las necesidades. Entonces hoy, bueno, hay dos opciones ahí, Señor, que bueno, dejo tú que sea el pueblo quien lo decida, quien vaya a gobernar. Por lo pronto, Señor, te ruego que más bien nos ayudes por medio de esta prédica de hoy, este servicio, este devocional, poder aprender acerca de las decisiones que de verdad debemos tomar, Dios, y a quién debemos colocar como nuestro gobernante, que eres tú, Santísimo Dios. Yo quisiera que tú volvieras a gobernar como gobernaste antes de Primera de Samuel, que eras tú quien guiaba, que eras tú quien ejercía ese derecho, Padre mío. Y al pueblo le fue bien, a pesar de su desobediencia, al pueblo le fue bien, hasta que decidieron no seguir más dejándose guiar por ti, Padre. Pero nosotros hemos decidido continuar guiándonos por ti, Señor, y te ruego por favor me utilices por medio de tu Espíritu Santo para llevar un mensaje claro y sincero a todos, Señor. Y porque dispongas el corazón de todas las personas que vayan a escuchar o a ver esta prédica, Santo Rey, para fortalecer sus convicciones y darse en cuenta que no hay más gobernante, ni más presidente, ni más rey, ni más Señor que tú, Padre. Gracias Dios por este tiempo, te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros estamos en una serie que se llama En Él. La prédica o el tema de hoy se llama Herederos en Él. Cerca de los herederos vamos a hablar. Y vamos a arrancar con una escritura que está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Amor, ¿me puedes regalar ahorita un 3? Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Ok? Voy a utilizar una Reina Valera contemporánea. Dice la escritura lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Perdón un momento que es que están pasando y están haciendo ruido. Perdón, tuve que pausar un momento el video porque pasó un señor vendiendo mazamorra paisa y se escuchaba. Entonces no me dejaba concentrar. Bueno, vuelvo a leer. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor.
nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Versículo 9. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros los primeros en esperar en Cristo alabemos su gloria. Versículo 13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ok, si se dieron cuenta, en el versículo 11 habla acerca de una herencia. Anteriormente, en la era antigua, en la época de los faraones, de los emperadores y de los reyes, cuando la monarquía era quien gobernaba después de Primera de Samuel, el pueblo pide un rey, como les estaba diciendo yo en la oración, pero eso era el pueblo de Israel, que Dios lo había elegido, que Dios era su gobernante e Israel era su pueblo santo. Pero las otras naciones en ese momento, en las otras naciones del mundo, en ese momento de que Dios escoge a Israel como su pueblo santo, las otras naciones tenían reyes y tenían gobernantes. Los imperios tenían emperadores, sus reyes, sus gobernantes, ¿cierto? Dirigían las naciones como a ellos les parecía. Ellos gobernaban como ellos mejor creían que lo debían hacer. Y el pueblo de Israel, al parecer, quiso preferir un rey así, un rey humano, porque la escritura en Primera de Samuel capítulo 8 dice, danos un rey como las otras naciones, un rey humano. Ellos querían un rey así, un rey humano, como las otras naciones, y desechan a Dios como rey. En ese momento, cuando ustedes van a la escritura ahí en Primera de Samuel, Samuel se enoja mucho por eso y va a comentarle a Dios y Dios le dice, no te enojes, no te molestes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, pero en lo que te pida, dales un rey. Dales un rey, pero eso sí, diles cómo los va a tratar ese rey, ¿cierto? Y el pueblo de Israel comienza a tener reyes, a tener monarcas. Entonces en esas épocas porque ya hoy en día casi no hay, aunque todavía lo hay, en Inglaterra todavía está Isabel II, creo que es, todavía está viejita y todo, pero todavía es una reina que pues, lleva muchos años y ha podido soportar a muchas guerras y a muchas batallas y a muchos presidentes norteamericanos y todo. Es una gran guerrera esa señora. Pero en esa época antigua, la época de los faraones, la época de reyes, cuando la monarquía era quien gobernaba, el gobierno o el reinado se pasaba por heredad. En esas épocas, quien tomaba las riendas de la nación que la entregaba, ¿cierto? Se la iba pasando a sus hijos, pero entonces el que tomaba las riendas, lo primero que debía hacer era asegurar su herencia real. Entonces tenía que conseguirse ¿qué? Una esposa, ¿cierto? Una esposa que le diera hijos y en especial que le diera hijos varones, porque la línea real pasaba, era de varón a varón, era la manera en que se iba pasando esa línea real. Solamente en Inglaterra para el año 1553 se comienza a dar la sucesión a la mujer, pero ya porque la mujer fue quien tomó el control de eso, ¿cierto? Y se procuraba que la persona fuera de sangre real o sea, la persona que fuera a tomar ese gobierno viniera de sangre real, ¿verdad? Y que siguiera como la línea
de su predecesor, ¿no? En este caso, pues el papá. Debía seguir la línea real de este y tratar de gobernar de esta misma manera. Bueno, ok. La primera reina que tuvo Inglaterra fue Juana Grey. Sí, eso fue por el año 1553, si mal no estoy. Ella reinó 9 días. Reinó 9 días. Y luego le pasó la sucedió, le pasó esto a María I de Inglaterra. Fue como la primera mujer que tomó, Juana Grey fue la primera que tomó como las riendas de Inglaterra. 9 días reinó. Luego se lo pasaron a María de Inglaterra y Juana Grey fue desterrada primero y luego fue asesinada junto con su esposo. Bueno, como les decía, el rey procuraba tener descendencia de varones. Entonces, cuando una persona llegaba al reino, al gobierno o al imperio a tomar el control, se tenía que procurar de tener descendencia, un hijo varón. Nosotros que tenemos hijos, gracias a Dios, decimos, no, pues eso es fácil. O sea, mi primer hijo es un varón, un hombre grande, fuerte, sí, inteligente. Pero aunque no lo crean, la cosa no era tan fácil para estos gobernantes. Cuando uno va a ver la historia de los reyes y emperadores de la historia que han existido, por alguna razón tener varones para ellos era muy difícil. Era algo sumamente complicado. Ahorita no sé por qué me apasioné. Un día mi esposa me invitó a ver una serie acerca del Imperio Romano y me empecé a enamorar acerca de la historia de los pueblos del mundo, sobre todo esos muy antiguos. Después de ver la historia del Imperio Romano, pasé bueno, primero empecé por la historia del Imperio japonés, Japón. Luego pasé por el Imperio Romano, que mi esposa me animó, ya luego pasé por el Imperio Otomano y ahorita voy por los zares de Rusia, ¿cierto? Y algo que he podido ver en esto, en esa historia de estas personas, era que tener varones era una cosa sumamente difícil. Porque o les nacían niñas, o los pocos varones que tenían, que les nacían enfermos y vivían muy poco tiempo. O al crecer estos niños habían tenido mala educación y crecían como hombres débiles, caprichosos e inmorales. Entonces muchos de esos jóvenes no seguían como la senda de los papás, del papá, como a ser así tan fuertes. De hecho, hay una historia que es la de Marco Antonio y su hijo Comodo. Su hijo Comodo no era un hombre muy radical o muy firme, sino era más bien un hombre muy inmoral, muy débil, un hombre muy, ¿cómo les diría yo? Bueno, sería bueno que ustedes lo estudiaran un poco para que conocieran cómo fue la vida de Cómodo, muy diferente a lo que el papá esperaba de él. Bueno, entonces eran hombres muy inmorales o simplemente la esposa o las esposas y las concubinas del rey o del emperador no podían tener hijos, ¿no? Ni siquiera hembras, se pasaba. Que muchas veces se procuraban estos hombres tener muchas esposas o varias esposas y tenían concubinas. Impactó, hubo un emperador japonés que tuvo muchas esposas y tuvo muchas concubinas y con todas tuvo relaciones sexuales y no. De hecho, eso lo llevó a él a la locura y lo llevó a perder el poder del imperio y lo tomó un aliado de él a causa de que no logró tener esa descendencia. La logró tener por pura casualidad ya a punto de estar muerto. Y cuando eso sucedió, y cuando se vio que él iba a morir, es que se me olvidó ahorita el nombre de este emperador japonés, era antes de la era Tokugawa, no me acuerdo ahorita, porque el que tomó al final el poder después fue el rey de Tokugawa, y de hecho Tokugawa era el aliado de este emperador, y cuando este emperador se dio cuenta que estaba viejo ya a punto de morir y dejó embarazada una de sus concubinas, él antes había colocado como su sucesor a un sobrino. Y el sobrino ya eso venía mentalmente, ya yo soy el emperador apenas mi tío muera.
Pero resulta que por dada casualidad tuvo un hijo en su vejez a punto de morir, y entonces cuando se dio cuenta que tenía un varón, entonces el hombre dijo, no, inmediatamente me hacen el favor y matan a mi sobrino. Mandó matar al sobrino. Y como él sabía que se iba a morir, cogió a tres de sus aliados, pero eran aliados, no eran aliados que tuvieran el mismo pensamiento, eran aliados que se contradecían entre ellos mismos porque los tres aliados querían tener el poder. Entonces el hombre fue inteligente porque colocó a los tres aliados para que cada uno se encargara de una cosa específica de la educación de su hijo, para que cuando él tuviera la edad suficiente, él reinara y gobernara. Cuando eso sucedió y él murió, estos hombres empezaron a educar al niño. Hubo uno en especial que era que se preocupaba del cuidado y de la protección del niño, pero este otro, el Tokugawa, se ideó un plan de tal manera que mató al que estaba al cuidado del niño y luego decapitaron al niño y a toda la familia. Y este Tokugawa quedó al control del imperio de Japón. ¿Sí? Y esto pasaba no solamente allá en Japón, sino era algo muy común en casi todas las imperios y reinos que existieron en la historia de la humanidad. Y entonces, como les decía, se tenían ellos que procurar hijos varones para eh, poder pasar su reino de uno a otro. Inglaterra fue más inteligente porque, como les decía, por el año 1553 en adelante, las mujeres, las hijas que nacían de los reyes, podían tomar el poder. Hasta el día de hoy, ustedes ven a Isabel segunda, la reina que tiene Inglaterra, la reina más longeva que ha podido existir. Y ha reinado es la que más años ha tenido en el reinado de Inglaterra. Y resulta que ya se les permitía porque corrían ese riesgo eh, de que se quedaran sin una persona de la descendencia que pudiera gobernar y pudiera mantener la herencia de su gobierno. ¿Sí? De hecho, ahorita estoy viendo la historia de los zares de Rusia. Los últimos zares de Rusia perdieron el poder de Rusia precisamente porque, no me acuerdo del nombre de ese zar, la esposa solo le daba hijas, solo le daba hijas. Bueno, todos sabemos que el género de un niño, sea mujer o masculino o femenino, viene es por el hombre. Hija, por favor, que no me dejes. Viene es por el hombre, ¿cierto? O sea, el que trae el gen del género del hijo es el hombre. O sea que no podemos culpar a esta mujer, la esposa de este zar, porque pues era él quien le estaba dando, era hijas. Y ella tenía hijas hasta que por fin le da un varón. Y el varón nace con una enfermedad con una pequeña herida se desangra muy fácil. Y al parecer eso sí era heredado por la familia de la mamá. Un hermano y el papá de la mamá habían muerto precisamente de esa misma enfermedad. Entonces el futuro para el niño era incierto. No se sabía si podía vivir muchos años o más bien pocos años. Entonces era algo muy complicado, porque allá en Rusia sí no se permitía que las mujeres tomaran el poder. Esto hacía que las personas que seguían o acompañaban a estos emperadores, reyes o monarcas se llenaran de expectativas y de la ambición suficiente para ellos querer reclamar el poder o tomar control del poder, ¿sí? Y fraguaban planes para matar a estos hombres. Es más, dentro de las mismas familias, eso pasaba. Es el caso de un emperador de Roma, Calígula. Calígula tenía relaciones sexuales con sus tres hermanas, precisamente para poder garantizar la sucesión de su imperio, de su reinado, por una línea de sangre familiar, ¿cierto? Que no fuera posible poderla desterrar ni poder tomar control de ella. Resulta que tuvo relaciones con sus tres hermanas, pero no le daban hijos. No le daban hijos. Hasta que tanto que bregó hubo una que sí le pudo dar hijos, pero las otras se llenaron de egoísmo y fraguaron un plan para matarla y matar al niño. Eso quería decir que aún las mujeres se llenaban de ambición por heredar
el gobierno, por heredar el reino. Por heredar el reino, por heredar el gobierno. ¿Ok? Al final lo que pasó con Calígula fue que mandó desterrar a sus 3 hermanas y desterradas las mandó matar, ¿no? Y él pues también fue engañado y le usurparon el poder. La cosa era tan tenaz, como les estaba hablando del caso de Calígula, emperador romano, que tenía relaciones con sus hermanas, que entre la misma familia se, se traicionaban. Otro caso en la antigüedad es el de Julio César. Julio César no podía tener hijos, o no era que no pudiera tener hijos, sus esposas no le daban hijos, y entonces al punto él decidió que el hijo de una amante de él lo adoptó y él quiso pasarle la sucesión a ese muchacho. A Bruto se llamaba él. Bruto era el hijo de una de las amantes de Julio César. Cuando el muchacho creció, Julio César lo hizo jefe del Senado. Y el muchacho iba a la fija que él iba a ser el emperador de Roma. En ese momento Julio César era dictador, todavía no había llegado el ser emperadores. Él fue el primero que tuvo la idea de ser emperador. Y Julio César entonces iba a colocar a este joven como su sucesor hasta que resulta, y bueno, es una historia que los invito a que la conozcan, él tuvo una relación con Cleopatra, faraona o reina de Egipto. Ella quedó embarazada de un muchacho que llamó Cesarión, hijo de César, y cuando ella fue a avisarle a Julio César que tenía un hijo de él, pensaron como en unificar estos reinos y que él fuera el emperador de todo. Imagínense Egipto y Roma, que era un monstruo ya de grandes imperios. Y entonces este señor, este muchacho Bruto, que era el jefe del Senado, pues como que no le gustó mucho la cosa y fraguó con los senadores el asesinato de Julio César. 23 puñaladas le pegaron. Y fue el mejor dictador o el mejor gobernante que tuvo Roma. De ahí para allá, Roma estuvo en decadencia. Fue en decadencia. O sea que en vez de hacerse un favor, se hicieron un mal. Porque todos terminaron muertos los senadores y el muchacho Bruto también. No sé si por esa razón es que hablamos de los brutos así. Me pareció que era un bruto. Sí, en serio, porque pues hubiera dejado que el hijo de Julio César reinara y él siempre iba a tener un cargo muy bueno. O sea, siempre iba a ser ahí el segundo en poder. Pero bueno, el hombre no quiso esas cosas. Y es curioso, dirán, pero este man, ¿por qué nos habla de historias de reyes y monarcas? Pues que sucede que en esa época la única manera de lograr una herencia era que hubiera una sucesión familiar de sangre. Y cuando se procuraba el poder, no por esa sucesión de sangre, pues había que conspirar, había que fraguar planes y había que asesinar. Había que matar, así fuera un hermano, un papá, una mamá, para poder lograr la herencia. ¿Sí? Nosotros que somos cristianos, que hemos decidido seguir a Jesús y a Dios, ¿cierto? Hemos sido herederos y el versículo clave de nuestra escritura de Efesios de hoy está en Efesios capítulo 1, versículo 11 y dice, en él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Participamos de la herencia. Hay otra escritura, si no estoy mal, está en Romanos, que dice que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Saben qué significa eso? Que somos hijos del Rey y que tenemos la oportunidad de ir o de poder acceder a la herencia. ¿Cuál es la herencia que nos ofrece Dios? La vida eterna, la salvación, ¿sí? La verdad que para mí, mi herencia mayor es poder llegar a sentarme en esa mesa que hablan allá en Apocalipsis, esa cena, pues esa que dijo Jesús cuando se fue, que no volvería a tomar del vino hasta que estuviera ya reinando en el cielo con Dios. Y esa es mi herencia, o sea, yo sueño y anhelo con esa herencia. Pero ¿saben qué es lo bueno?
que a mí no me toca tener una sangre real, ni venir de una descendencia real para lograr esa herencia, y tampoco me toca fraguar un plan, ni tengo que matar a nadie, no tengo que matar a Jesús para heredar esa herencia, porque Jesús ya murió, Él se entregó voluntariamente, ¿sí? Aunque los fariseos sí fraguaron el plan y Judas lo entregó, y los fariseos fraguaron el plan para poder condenar a Jesucristo, ¿cierto? Él se entregó voluntariamente, porque él hubiera podido decir, no, pues realmente ustedes me quieren matar por envidia, yo no voy a dejarme matar. Y como dice ahí en la escritura, cuando le dijo a Pedro, Pedro llegó y le dijo, no, Señor, si me toca ir hasta la muerte o hasta la cárcel, eso no te va a acontecer o no te va a pasar. Y que Jesús le dice que va en retro Satanás, y que le dices que tú no crees que yo podría llamar de pedirle a Dios, a mi Padre, docenas de ángeles para que me defiendan y me saquen de esto. Pero Jesús voluntariamente quería entregarse. ¿Para qué quería entregarse Jesucristo? Para podernos brindar una herencia a nosotros, a los que no somos judíos, a los que no somos del pueblo santo. Nosotros anhelamos una herencia divina que no ambicionamos porque no podemos hacer nada para lograrla. Así fraguáramos el plan más complicado para hacernos a la herencia de Cristo, sería un plan infructuoso, porque nada podríamos llevar a cabo contra Dios, porque Dios, que es todopoderoso, que es omnisapiente, que todo lo sabe, Dios sabe todo lo que pensamos y lo que vamos a hacer desde antes de que lo hagamos. Aunque los fariseos procuraron la muerte de Cristo y fraguaron el plan, la muerte del Hijo del Rey, del primogénito de Dios, ni con eso lograron ser herederos de Dios. Y acuérdense que en Mateo Jesús les habló una parábola acerca de las bodas y que había mandado a unos mensajeros para que los invitaran, y algunos mensajeros les pegaron, a otros mensajeros los mataron, y entonces el rey de las bodas dijo, no, pues enviemos a mi hijo que tal vez a él sí le hagan caso. Y cuando este llegó allá, los que iban a ser convidados dijeron, este es el hijo del señor, del rey, pues matémoslo y quedémonos nosotros con la herencia. Y en esa parábola el mismo Jesucristo le pregunta a los fariseos, ¿qué creen que Dios va a hacer con estos? Y ellos mismos se condenaron, porque ellos mismos dicen ahí, no, pues desecharlos, matarlos y poner unos que sí realmente acepten la invitación. Y eso que ellos dijeron, ellos mismos se sentenciaron, porque eso mismo ha pasado. El pueblo de Israel, los fariseos fueron desechados y otros fuimos convidados nosotros. Y nos convidan a ser herederos juntamente con Cristo Jesús a causa de su sacrificio. Pues a mí me parece impactante. Y conociendo la historia de todos esos reyes, emperadores y faraones y de esas planes que habían entre ellos y tanta inmoralidad sexual y tanto asesinato y tanto odio y tanta maldad que había para poder hacerse de la herencia del reinado o del imperio, digo, gracias a Dios que tengo un rey como Dios, que tengo un emperador como Dios, que gobierna mi vida, que su amor, su bondad, su justicia y su rectitud me llevan a ser cada día mejor, más justo, más recto y más bueno. A no pensar con malicia y a no fraguar planes para quedarme con la herencia de Dios. Pero les digo una cosa, hoy existen iglesias y existen doctrinas, falsas doctrinas, que fraguan planes y enseñan mal la escritura para quedarse con la herencia. Pero quieren quedarse con una herencia en este mundo que es perecedera y no piensan que hay una herencia mucho más valiosa en la eternidad y por la que nosotros debemos luchar. Bueno, luchar no, porque ya fue gratuitamente entregada, pero sí mantenernos firmes y fieles en esa promesa. Entonces, aunque los fariseos procuraron la muerte de Cristo, la muerte del Hijo del Rey, del primogénito de Dios, ni con eso lograron ser los herederos de Dios.
Por el contrario, lo que lograron fue que Dios los desechara y les brindara la oportunidad a nosotros los gentiles. El resto de la humanidad tuvo ese privilegio, siempre y cuando creamos en su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Y que creamos en su sacrificio de redención, que le obedezcamos y nos bauticemos, que es lo que dice la Biblia para alcanzar esa salvación. La herencia que ofrece Dios no es para este mundo, ya que esto se va a terminar algún día. Lo que ofrece Dios es una herencia divina, una herencia en la eternidad a su lado, como les estaba diciendo, disfrutando de su presencia por encima del tiempo, por encima de lo presente, en un lugar de paz, un lugar tranquilo, donde la luz de la presencia de Dios es lo que ilumina todo, donde no hace falta absolutamente nada, donde no hay necesidades, donde no hay hambre, donde no hay dolor ni hay tristeza. En este mundo que encontramos todos los días, dolor y tristeza, muerte y maldad, ambición. Ya esta semana salió noticias otro personaje que fue y mató a una cuñada por quedarse con una herencia ahí, con un seguro. Eso es una cosa absurda, por unos pesos, que muy seguramente se los va a malgastar si lo hubiera logrado, ¿no? Porque creo que ya lo arrestaron y ya lo van a condenar. Lo importante es lograr reconocer tan hermosa herencia que Dios nos quiere regalar o que nos regaló y trabajar por mantenernos fieles y firmes en la obediencia a Dios, que sería tal vez lo único que nosotros podríamos hacer para mantenernos en esa promesa de la herencia divina, mantenernos firmes y fieles en la palabra de Dios. Y he puesto a analizar el caso de estos reyes y emperadores en la historia, que si ellos, los que quisieron el poder, que fraguaron quedarse con ese poder, más bien se hubieran mantenido fieles y leales al rey que había en ese momento, muy seguramente hubieran tenido unas vidas muy buenas, buenas riquezas, buenas comodidades, porque ya lo tenían. Algunos oficiales de esos reyes vivían muy bien, pero no querían ser oficiales acomodados, querían todavía mucho más. La ambición y la avaricia del ser humano es una cosa impresionante. Las cosas de este mundo nos quieren absorber y nos llenan de todos los argumentos para no acercarnos a Dios. El mundo nos ofrece argumentos para olvidarnos de Dios. El mundo nos ofrece argumentos para vivir una vida mundana, una vida que nos va a hacer perder esa herencia, como le pasó a esos personas que quisieron esos reinados. El mundo ofrece muchas alternativas para lograr una riqueza en este mundo y luego poder heredarla a nuestros hijos. A mí se me enseñó desde muy pequeño trabajar como un esclavo para poderles brindar una casa y ojalá dejarles casa, carro y beca a mis hijos. Sí, de hecho mi mamá a veces dice de su casa es que esto es para ustedes. Digo, no, yo no lo sé. No lo sé porque pues, si de aquí a mañana Dios no lo quiera, se meten en una deuda o en algo y cogen y la embargan, pues eso no quedó para nadie. O Dios no lo quiera, de pronto un terremoto o alguna cosa así, no queda piedra sobre piedra. Entonces eso no es realmente importante. La mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos es enseñarles la palabra de Dios. Que ellos mismos puedan acercarse a Dios y puedan reconocerlo a Él y puedan enamorarse de Dios. Por eso en mis oraciones le pido a Dios que los conquiste. Les digo, Señor, por favor, conquista a mis hijos. Pero le digo a Dios, enséñame a darles un buen ejemplo cristiano para que ellos puedan reconocerte a través de mí. Eso es el mejor tesoro que yo les puedo dar a estos muchachos. Más no. De hecho, yo le he dicho ya a mi hijo, no sé cuándo tome ya o que pueda tomar la decisión de renunciar a la empresa y dedicarme a la iglesia, no voy a tener el sueldo que tengo ahora. Pues muy posiblemente ya no podré seguirle brindando estudio. Hasta ahora he podido darle lo mejor que he podido en un buen colegio. Más adelante le va a tocar a él defenderse. Y sé que lo va a lograr, porque es un muchacho muy inteligente, muy capacitado. Es un muchacho que tiene mucha fuerza. Y ya por lo poco que he visto, a pesar de por sus pocos años, es un muchacho sabio.
que el día que él tome la decisión de conocer de Dios va a ser mucho más inteligente y mucho más sabio. Dice que le va a ir bien a él si se aferra a Dios. Pero lo mejor que puedo hacer es eso, enseñarle a Dios, enseñarle ese camino, orar por él, orar porque Dios sea su guía, porque Dios sea la persona que le muestre cómo debe vivir su vida. Esa es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros muchachos. Y es la herencia sagrada que Dios nos dio. El mundo puede ofrecer mucha riqueza, pero todas ellas son perecederas y acaban, se van. Eso es efímero. Hace unos días recibí la prima que nos dan. La demora fue a verla encontrada. Apenas me la consignaron, inmediatamente se fue. Se esfumó, se desapareció. Eso es algo efímero. Eso es humo. Se va. ¿Qué me queda? Dios. Eso es lo que yo necesito. No necesito nada más. Me gustaría ir para allá y terminando y concluyendo al Antiguo Testamento. A ver el caso de un hombre que reconoció una herencia que, aunque material, reconoció la promesa de Dios y se mantuvo fiel y obediente a Dios. Vamos a ir a Josué capítulo 14, versículo 6. Josué capítulo 14, versículo 6. Dice ahí en Josué capítulo 14, versículo 6. Los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué. Y Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, le dijo: Tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, en cuanto a nosotros. Cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años y a mi regreso le di las noticias según mi sentir. También sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. ¿Ustedes se acuerdan la historia de él? Bien, de Caleb y de José. Ahorita se las voy a contar. Pero aquí lo está diciendo, pero yo me mantuve, ¿qué? Fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya, será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. El Señor me ha dado 45 años más de vida, o sea, tiene en ese momento 85, ¿no? Tal y como él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años, pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. O sea, este Caleb decía: todavía me siento con 85 años, me siento de 40. Dios mío, si me va a tener más de 65 años, téngame con la fuerza que tengo ahorita. Tengo fuerzas para pelear y para salir y entrar. Versículo 12. Por lo tanto, te pido que me des este monte, del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo aquí. Viven los anaquitas y tiene grandes ciudades fortificadas, pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de esta tierra. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente el Señor, Dios de Israel. Un poquito de contexto. Cuando los hebreos llegaron a las inmediaciones de Canaán, después de que Dios los sacó de Egipto, ¿sí? Dios les había prometido, luego de haber huido de esa esclavitud en Egipto, les había prometido esa región de Canaán. Cuando llegaron, lo primero que hicieron fue que Moisés envió 12 exploradores, 12, o espías, si los queremos llamar así, a Canaán para investigar y explorar. Un espía, un espía representaba a cada una de las tribus de Israel. Recuerden que eran 12 tribus de Israel. Y mandaron 12 espías. Cada espía representaba una de las 12 tribus de Israel. 10 de los espías regresaron y explicaron que sería imposible tomar control de esa tierra y que allí vivían gigantes que aniquilaban al ejército hebreo. Solamente 2 espías de la tribu de Efraín, Josué y Caleb,
que era de la tribu de Judá, regresaron y manifestaron que Dios les ayudaría a que la nación hebrea se asentara en Canaán. Fueron 12 espías, 12, a ver la herencia que Dios les había dado. Y resulta que la herencia que Dios les había dado tocaba luchar por ella. O sea, Dios les dice, esta tierra es su heredad. Ah, chévere. Sí, pero ahora tienen que ir a luchar por ella. O sea, yo sí se la di. Tienen que ir a luchar por ella. Pero ¿saben qué era lo bueno? Que Dios les decía que fuera, Dios ya les había entregado ese territorio. Cuando Dios dice que se lo entrega es porque ya es de ellos. Cuando les dice que tienen que ir a luchar por ella, pues yo con qué me voy? Con la fe de que Dios me acompaña para luchar porque ya me la entregó. O sea, le soy fiel a la promesa de Dios. Le soy fiel a la herencia que Dios me da. Y me voy. Se van estos 12. De los 12 regresan 10. No, baila. No. Esta vaina no. Soy unos gigantes, unos monstruos. No. ¿Quién? Y esto de un solo golpe nos matan como a 10. Ya no, esto está difícil. Esto no se puede. Llegan Josué y llega el señor Caleb, el muchacho, porque eran muchachos. Sí, son grandes, son gigantes, pero nosotros somos el pueblo santo, el Hijo de Dios, y si él es más grande. Nosotros podemos tomar posesión de eso. Eso lo van a encontrar ustedes en el libro de Números, capítulo 14, versículo 6 al 8. Josué y Caleb fueron los únicos hebreos adultos que trajeron un informe alentador acerca de la tierra donde iban a poseer. Ambos sobrevivieron a la larga travesía por el desierto y pudieron entrar en Canaán, porque acuérdense que esa generación que fue por el desierto murieron todas. Solo estos muchachos pudieron entrar. Pero ¿saben por qué pudieron entrar? Porque eran fieles a la herencia de Dios, a la promesa que Dios les había dado. Y como premio por su fe en Dios, Dios les permitió entrar y heredar, a pesar de que se enfrentaron a gigantes. Esta historia es narrada por el texto bíblico en el libro de Números. Y según el texto bíblico, durante la repartición de la tierra, ¿sí? Caleb fue bendecido por Josué recibiendo Hebrón. Pero Josué, desde los 40 años, cuando lo mandaron a ser espía y entregó esas buenas noticias de que sí hay gigantes, pero los podemos derrotar, y fueron y los derrotaron, por 45 años Caleb estuvo luchando contra gigantes y contra bárbaros que vivían en Canaán para poderle entregar heredad a sus hermanos judíos, a sus hermanos israelitas. Y después de 45 años, cuando ya le habían entregado la herencia a todo el mundo, él al final dice, bueno, soy el último, ahora sí reclamo mi heredad. ¿Por qué él podía hacer eso? Porque por más de 45 años él le había sido fiel a Dios y había luchado por darle la heredad a sus hermanos. Ahora le correspondía recibir su heredad. Y Josué le dice, sí, listo, coja la heredad. Pero resulta que coger la heredad, ¿sabe qué le significaba? Tenía que ir a sacar a los hijos del gigante Anak. O sea, le tocaba ir a luchar. ¿Y cuántos años dice que ya tenía él? 85 años y tenía que ir a luchar contra unos gigantes por su heredad. ¿Sabe con qué se fue Caleb? Con la fiel seguridad que aún a sus 85 años Dios le había dado tanta fuerza como cuando tenía 40 años que todavía tenía la fuerza de ir a luchar contra un gigante. Y fue, luchó y recibió su heredad. Nosotros no tenemos gigantes físicos, no tenemos una Aná contra quien nos enfrentar, más que los gigantes que nosotros mismos nos creamos en nuestra mente y que los vamos reconstruyendo en las decisiones que tomamos y en el pecado que cometemos. Pero Dios nos dio la herencia de entregarnos una vida santa en el paraíso, en el cielo con Él. Vayamos y luchemos contra eso.
contra esos gigantes que nos están desbordando a veces y nos llevan al pecado. Y van a darse cuenta que cuando ustedes se mantengan fieles a la palabra de Dios y a su voluntad, cuando ustedes se mantengan obedientes, van a luchar y van a enfrentar y van a ganar y van a recibir su heredad. Pero también sé que estos devocionales a veces los escuchan personas, y aquí también hay todavía muchachos que aún no se han bautizado, y sé que escuchan personas que aún no son cristianas. Si ustedes quieren realmente recibir una heredad, si realmente quieren ser exitosos en su vida, yo les recomiendo que conozcan a Dios, que investiguen en la Biblia, que se den cuenta qué es lo que Dios les quiere prometer, qué herencia les quiere brindar, y que Dios les dé la fuerza para mantenerse firmes en su palabra y puedan luchar con constancia en esa relación con Dios, enfrentándose a sí mismos, a sus propios pecados y a sus propios gigantes. Mi invitación entonces, si tú estás ahí, llegas a ver esta prédica, que estamos dispuestos a enseñarte de la palabra de Dios, a mostrarte el camino. De ahí en adelante tú tienes que construir esa relación con Dios. Dios te va a dar la fuerza de poder enfrentarte a ti mismo y esos pecados que puedan dominar. Pero la herencia, Dios ya la tiene para cada persona que crea en su Hijo Jesucristo. Por eso murió Jesús. La invitación de hoy en esa herencia es porque vamos a acercarnos con fe a Dios, de verdad, con fidelidad, mantengámonos en su palabra. ¿Cuántos hermanos se han ido de la fe y están muy mal? Yo sé que ahí han ido regresando, sé que regresarán, pero cuánto dolor van a tener que vivir. Es mejor estar aquí de este lado y mantenernos en la herencia, que Dios sea nuestra herencia. No hay que hacer fraguar planes ni conspiraciones para quedarnos con ella. Dios ya nos la brindó a través del sacrificio de Jesús. Mantengámonos firmes y fieles en eso. Muchísimas gracias por este tiempo, Dios los bendiga y pues voy a cerrar con una oración por la Santa Cena y por la ofrenda y los doy por despachados. Cariñoso Señor, Dios Rey, muchas gracias Padre mío por este tiempo, por permitirme predicar Señor y llevar el mensaje. Gracias por tanto amor, Santísimo Rey, te ruego por favor nos ayudes cada día a luchar Señor contra esos gigantes que construimos nosotros mismos a través de nuestro pecado, de nuestras mismas dudas, Santísimo Rey. Jesús ya murió, Santísimo Padre, y nos entregó ese sacrificio santo para poder ser parte de la herencia de la salvación, para poderse acercarnos a ti, Señor, y poder alcanzar esa salvación, Señor, esa vida eterna a tu lado, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a enfrentarnos entonces a ese pecado y esa naturaleza pecadora que hay en nosotros, Señor. Ese gigante monstruoso de pecado, Dios, y poderlo vencer, y así poder recibir la herencia, Padre mío, que ya está destinada para nosotros. Solo mantenernos firmes, fieles y obedientes en tu palabra y en tu voluntad, Santísimo Rey. Gracias por tu Hijo Jesús que entregó su sangre, que entregó su cuerpo, su vida en pago por nuestra salvación y por nuestra adopción, Señor. Esto lo representamos en el vino y en el pan que comemos en la Santa Cena, Señor. Bendice ese pan y ese vino, Señor, y ayúdanos para poderlo recibir con un corazón digno y humilde, Señor. Y también dispone nuestro corazón para ser generosos con la ofrenda, Padre mío. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, y te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos y bendiciones.